afuera lo que no había que buscar afuera, sino que estaba dentro de él. Y yo creo que en Colombia vivimos buscando el culpable, y resulta de que el culpable de alguna manera somos todos nosotros, porque de alguna manera conectamos con cosas que no debemos conectar. O sea, hay una psicología colectiva de no culpa, y eso es como grave, porque es que donde no hay culpa, dice Freud, no hay lazo social. Freud lo dice en El malestar en la cultura, dice que el problema más significativo de la evolución cultural es el que tiene que ver con el sentimiento de culpa, y él ahí plantea el sentimiento de culpa como un elemento que está en la base del lazo social. Y si ustedes lo piensan con algún cuidado, pues se dan cuenta de que es la culpa la que lleva a reparar la relación con el familiar. O sea, cuando uno discute, por ejemplo, con el papá o la mamá, y si uno se va triste y pensando en eso, bueno, eso lo hace volver a los 2 días, a la siguiente semana, y a veces hasta pedir disculpas, no por lo que uno haya hecho, sino casi que uno atribuyéndose la culpa de lo que el otro le hizo a uno. Pero eso ayuda al lazo social. Pero si eso desaparece, pues quiere decir de que nadie va a intentar enmendar el daño. Lo que hablábamos ahorita, en muchas de las audiencias públicas, la gente va con la esperanza de escuchar en uno de estos monstruos algún brote de remordimiento, de culpa. Bueno, a propósito del remordimiento, léanse ese textico de Fernando González. Ahí uno ve un sujeto culpable, y bueno, por algo Fernando González pasó a la historia como un sujeto meticuloso, cuidadoso, ¿sí? Nadie piensa en Fernando González como un tipo dañino, como alguien que le hizo daño a una comunidad. No, estuvo por allá en Europa y bueno, tuvo una experiencia que le generó un remordimiento de por vida. Pero eso lo deseo. Por eso. Solamente deseo. Solamente el deseo. No, por eso me traigo a colación el caso de Fernando, porque me parece que en el caso de Fernando se ve de manera clara cómo la culpa opera por el solo hecho de desear. Imagínese cómo sería entonces la culpa cuando el sujeto pasa al acto. O sea, es que incluso alguien me decía esta mañana en un programa radial que hicimos en la Universidad Nacional, que los invito a que lo escuchen, se va a pasar dentro de 8 días, de hoy en 8 a las 8 de la noche en UN Radio. No, en uno que se llama Verbigracia, a las 8 de la noche. La comunicadora social me preguntaba que entonces qué se puede pensar o qué se puede augurar, por ejemplo, en el caso colombiano, en el caso de que se dé la paz. Y pues la verdad, yo creo que quienes han cometido delitos tan graves más adelante van a experimentar, si no es que en este momento ya están experimentando, los efectos de la culpa en muchos sentidos. Lo que pasa es que nosotros siempre hemos creído que la culpa se siente en términos conscientes. No, el descubrimiento de Freud es que la culpa opera de manera inconsciente. Entonces uno puede pasar como Edipo durante 30 o 40 años yendo por la vida muy contento, creyendo de que la culpa es de los demás y que uno es una mansa paloma. No, le puede pasar como Edipo, que al final de sus días finalmente se da cuenta de que ha experimentado un sentimiento de culpa profundo, pero a nivel inconsciente, y ese sentimiento de culpa es el que lo ha llevado a vivir una vida lamentable. Mucha gente llega a la vejez con cualquier cantidad de enfermedades, con problemas de alcoholismo, con una tristeza honda, y uno se pregunta, bueno, ¿eso tiene que ver con la culpa o no? Yo diría que sí. Desde el punto de vista clínico, yo escucho a muchas personas que asocian todo el tiempo
un síntoma, una pérdida económica, una ruptura amorosa, etcétera, etcétera, con la culpa. Entonces, porque eso sí tiene su razón de ser. ¿Vos qué decís? Planteo las cosas, tú las respondes. O Riquet. Bueno, yo tengo 13 planteamientos para hacerle a Elkin, pero como les dije, él es muy explícito en sus cosas, entonces voy a hacer el último, como recorriendo todo el ciclo del libro y para que ustedes puedan empezar a hacer preguntas o planteamientos. Esta sería referida al análisis ya de Colombia. No recuerdo quién lo dice el libro, no recuerdo quién, si es Riquet o Riquet en boca de otra, del sentimiento de culpa y la capacidad de enmienda y reparación y la relación con el otro depende de la marcha adecuada de la sociedad. Agrego otra parte de otra página. En el derecho y psicoanálisis hay responsabilidad por lo que no quería, por lo que no sabía y por lo que no hacía cuando sabía lo que hacía. Entonces voy al caso colombiano, de lo que estamos viviendo, de la paz, de la enmienda, de la reparación, del olvido, del perdón. Entonces todos estos temas que a través de Riquet los apliquemos al caso colombiano. El caso de, por ejemplo, la reparación. ¿Qué puede reparar un guerrillero que no tiene nada? Un paramilitar que todo pasó a manos de otros, del Estado, de los otros jefes. Y entonces la reparación muchas veces en Colombia, y ahí de pronto metiéndole la teología, se concreta en la entrega de unos restos, para poderlos enterrar, los restos que son calcio, hierro y todo, que van a volver a la tierra. Si hay espíritu, los que creen en él, ya viajó, ya está en otros lados, suficientemente tiempo tuvo para hacerlo. Entonces son los huesos, pero es un simbolismo de que reparó. Entonces, ¿cómo puede haber eso? ¿Cómo puede haber olvido? ¿Cómo puede haber perdón? Me estoy preguntando. ¿Cómo puede haber olvido? ¿Cómo puede haber perdón? Si la reparación no la hace el sujeto, el victimario, sino que lo hace el Estado. Entonces, peor, de pronto ahí hay otra situación, que uno dice, la víctima dice, pero si este señor anda por ahí tranquilo, supuestamente porque me reparó, pero el que me reparó fue el Estado, se gastó la plata de los impuestos en crear otro problema, en hacer que aparentemente él me reparara. Entonces todo esto desde el punto de vista de Riquet y el autor, yo no digo nada, no que planteo, quiero que él nos explique en el caso colombiano. Ve, hay una citica que incluso esta mañana la leí allá en el programa radial, una citica de Riquet que dice: después del juicio, aquí uno podría hacer hermenéutica con esto, uno podría decir después del proceso de paz. Podríamos reemplazar eso después del juicio por proceso de paz. Después del juicio, recaen sobre el criminal prohibiciones aún más graves, que lo anulan, por así decirlo, a él y a su mancilla. Destierro y muerte, como en el caso de Edipo, constituyen semejantes anulaciones de lo mancillado y de la mancilla. Estamos hablando de las palabras de un filósofo que es muy sensible. Hay que recordar también de que Riquet, aparte de filósofo, era un protestante practicante, y por eso uno ve, además muchos han llegado a decir de que Riquet tiene un matiz más teológico que filosófico. Bueno, eso dicen muchos críticos. A la manera de ver de muchos otros, pues hay todo un filósofo, y un filósofo que no ha tenido reparo a la hora de meterse con problemas tan serios como los que plantea la religión. O sea, este es un filósofo que se mueve por distintos ámbitos, que se mueve por el campo de la neurobiología, de la neuropsicología. Por ahí tiene un texto que hizo con Pierre Changé, discutiendo precisamente problemas de la neurología, de la neuropsiquiatría. O sea, es un filósofo
yo diría con una apertura intelectual impresionante, ¿sí? Pues se metió con Freud y en la tradición filosófica no es costumbre, que ahora últimamente pues ya los filósofos sientan como la necesidad de meterse también con Freud. Por ejemplo, ahí está Michel Onfray y hay otros que han trabajado la obra de Freud. El asunto del perdón, incluso hay un textico de Riquet que se llama El perdón difícil. Y la verdad es que Riquet no se hace ilusiones con ese asunto del perdón y el olvido. Porque es que recordemos que Riquet es un lector de Freud, y por haber sido un lector de Freud como lo fue, Riquet sabe que el ser humano no olvida. Pues eso fue lo que enseñó Freud. O sea, el hecho de que suframos, el hecho de que tengamos síntomas, es la prueba más contundente de que en el psiquismo nada se olvida. De hecho, Freud llamó al olvido represión. Y la represión psíquica produce síntomas, produce padecimientos. En la época de Freud, unas señoras que se habían recorrido toda Viena buscando un médico que las curara de algún tic nervioso, de alguna migraña, de alguna dolencia en particular, bueno, finalmente fueron a tocarle la puerta al consultorio a Freud. Y Freud, conversando así a la manera socrática, se dio cuenta de que había allí una cosa que pasaba en la vida de estas mujeres, que cuando ellas comenzaban a hablar de aquellas cuestiones ocultas que nunca habían puesto en palabras, asociadas con su sexualidad, asociadas con el odio, la hostilidad sentida en la relación con los hermanos, con la familia, etcétera, etcétera, esas señoras, después de una hora de estar ahí hablando, y después de decirle a él, doctor, no me interrumpa, déjeme hablar, él se comenzó a dar cuenta de que esas señoras, después de una hora, ya la mano no le hacía así, sino que la señora estaba tranquila, y la señora le decía, doctor, se me quitó el dolor de cabeza. Entonces eso se repetía, y como no era ningún médico despalomado, como si son la gran mayoría hoy día, la mayoría no escuchan hoy día, ni siquiera miran al paciente a la cara, son ahí pegados del computador y 10 o 15 minuticos y el siguiente. No, este era un médico muy especial, un médico que tenía una seria preocupación por conocer la vida del paciente, porque él sabía, así como los médicos antiguos, sabía que los síntomas tienen mucho que ver con la vida interna de las personas, con aquello que no se dice, con aquello que no se comunica, con aquello que tiene que ver con los afectos y con la vida sexual. Bueno, retomo el asunto del perdón y el olvido. Riquet no cree en eso. Riquet es un lector de Freud. Yo también soy un lector de Freud. Y yo personalmente no creo en ese cuento del olvido. Uno lo dice como para apaciguar los ánimos, para que el otro esté tranquilo y a la larga uno también. Pero entre decirlo y realmente vivenciarlo, no. Es que además, esa es la invitación del judeocristianismo, ¿no? Perdonar. Incluso la oración aquella del Padre Nuestro, que me parece una cosa un poco exagerada, perdón con los muy creyentes aquí, pero me parece una exageración decir, dice, perdónanos como nosotros. Uy, o sea, yo creo que ahí se le fue la mano, como nosotros, o sea, incluso ahí queda por debajeado Dios Padre, ¿sí? Porque cuando yo digo en esa oración, perdónanos como nosotros perdonamos, o sea, el ser humano queda por encima de Dios. O sea, tú eres quien debe imitarnos a nosotros, que nosotros perdonamos. Y cuando uno escucha a las personas en el ámbito clínico, uno de lo que se da cuenta es de que las personas difícilmente perdonamos, ¿sí? Yo conozco personas que he atendido durante 10 años y arrastran ahí con un pecadillo o con una rabieta o con un odio, y bueno, yo creo que
un psicoanálisis llevado hasta sus últimas consecuencias sí logra hacer con ese asunto no del olvido, pero sí de una resignificación, porque cuando uno a través de una elaboración logra ver desde una óptica distinta el daño que el otro me hizo, que supuestamente me hizo, yo ya quedo desarmado. Por eso yo no me canso de sostener de que el psicoanálisis es un dispositivo de paz. Por eso es que ahí hablo de diálogo entre uno que es filósofo y que muchos catalogan casi que de teólogo con Freud. Y este texto se cuajó en un contexto muy conservador, elaboración que entre otras cosas me trajo algunos inconvenientes. Entonces, desde la perspectiva de Freud, me parece que el perdón, y yo creo que cuando Riquet dice el perdón difícil, está siendo muy cuidadoso con el lenguaje. Difícil. ¿Por qué? ¿Por qué difícil? Porque la naturaleza humana es vengativa. Porque los seres humanos somos odiosos por naturaleza. Y porque en la mente o en el psiquismo no hay olvido. ¿Sí? Incluso cuando Freud habla del inconsciente, lo que Freud está diciendo es que no se olvida nada. O sea, es que el inconsciente, ¿qué es? Es un registro, es una especie de memoria de nuestras vivencias tempranas, pero eso no quiere decir de que haya desaparecido. El hecho de que uno no recuerde ciertas cosas no quiere decir de que las olvidó. Las olvidó en el plano de la conciencia, pero en el inconsciente nada se olvida. El inconsciente por eso saca a relucir cositas de cuando en cuando. Con el computador está en la papelera. La papelera. Está tornando al computador un poco lento. Yo creo que la lentitud, y esa es una buena metáfora para pensar los problemas humanos. Yo creo que los problemas, o sea, los seres humanos podemos ir por la vida medio cansados, medio angustiados, medio tensos, medio tristes, medio deprimidos, medio desesperados, medio deseosos de no vivir más, precisamente porque allá en la papelera, o sea en el inconsciente, hay una serie de vivencias que no hemos podido tramitar. Yo pienso que un auténtico proceso de paz implicaría un vérselas con la verdad de cada quien, más o menos como Edipo. Incluso Riquet llega a decir que Edipo, después de que se saca los ojos, ve más sin ojos que teniendo ojos. O sea, Edipo encuentra la paz interior que nunca había podido tener antes. Cuando Edipo se da cuenta, se hace consciente de lo que ha hecho, se pacifica. Y al pacificarse, bueno, se quitan los ojos, ya no necesito ver más nada. Y se retira, se destierra. ¿Sí? Yo creo que en Colombia hace falta como una introspección, un mayor coraje, una mayor gallardía. Miren, es muy difícil mirarse a sí mismo. Pues es tan difícil que por eso era que Sócrates no perdía oportunidad y a sus contemporáneos, con todo el que se encontraba en algún camino, le decía: George, cuida de ti y conócete a ti mismo. Eran como las dos frases más repetidas en Sócrates: cuida de ti y conócete a ti mismo. Nosotros, en pleno capitalismo salvaje, en donde lo más que sabemos es consumir y consumir estupideces que a la larga no sirven para el cuidado de sí, ni el cuidado de los otros, ni de las cosas, a nosotros nos puede entrar en reversa eso de cuidar de sí. Pues, entendemos por cuidar de sí ir al gimnasio. O sea, el cuidado de sí entre los griegos era una cosa muy distinta de lo que nosotros creemos que es el cuidado de sí. Y eso de conocernos a nosotros mismos, todavía nos reímos, incluso a veces nos reímos en conversaciones cotidianas. Y es que usted no se conoce. Conocerse, yo para qué voy a ir donde un psicoanalista, yo me conozco. Bueno, somos bastante orgullosos en ese sentido. Bueno, ya para parar las preguntas, pues yo hago como algún aporte a la charla, y ese
hablando sobre esto, vienen las elecciones y el Mundial de Fútbol, dos cosas muy importantes. Y entonces en Colombia, recuerden que tenemos las elecciones, que está la duda de por quién votamos. Yo creo que la mayoría tenemos una contradicción ahí, aquí que casi todos rezamos el Padre Nuestro y perdonamos, y entonces decimos, ahora muchos piensan o pensamos que no a la guerrilla porque nosotros perdonamos, pero a la guerrilla no, y estamos en un proceso de paz. Algún analista decía que por qué Colombia era el único país en la historia del universo que no podría tener nunca la paz, refiriéndose al trámite. Simplemente una reflexión que les dejo, que ustedes la pueden comunicar. Ahora sí, pasemos a las preguntas. Yo tengo 13 planteamientos para hacerle, pero ya con los 5 son suficientes, ya creo que podemos pasar a las preguntas. Espérate, María, un momentico que van a traer, para que quede al menos grabada tu voz ahí, no nos queremos perder de tu voz. Sí. Primero que todo, pues felicitaciones por tu vida. Y segundo, que a mí la culpabilidad me despierta muchas inquietudes, porque yo la veo como con dos inclinaciones distintas. La una es entre lo que podríamos llamar, porque no se ha definido que es una persona normal, y la otra, en el caso del otro personaje, hablaba de que la culpa está escrita en el psiquismo a partir del lenguaje. Lo que podríamos decir entonces que, y creo que lo sabemos, que el animal nunca se siente culpable. Somos los seres humanos los que cargamos con esa culpa. Y si es a partir del lenguaje, a mí me preocupa la idea de que la culpa sea algo con lo que nos manipulan, con lo que tratan de conseguir. Tal vez tú hablabas de 3 factores importantísimos más adelante, que eran te faltó uno, creo yo, y es el que me estaba acordando en este momento, pero hablaste del sistema, de la ciencia, y yo agregaría otro que me parece importantísimo y gravísimo en esta cuestión de la culpa: la religión. Entonces, he ahí que yo me sigo preguntando, la culpa, si tú eres un sujeto que no siente culpa de lo que está haciendo, pues yo diría que hay un problema, y creo que el psicoanálisis también lo dice. Pero al mismo tiempo veo que aquellos personajes que dices tú envejecen con la tristeza de la culpa. Eso también me parece gravísimo, porque muchas veces esa culpa es infundada. Y tal vez en las personas que has logrado tratar, has encontrado casos, y muchos como ese, de personas que realmente están toda su vida sufriendo por una culpa que se la inculcaron en sus familias. Entonces nunca me he podido poner de acuerdo con Freud en este caso. Y si hay algo en tu libro, me gustaría saber que me pueda aclarar esa situación de la doble corriente de la culpa, o yo no sé, o de la triple, porque te cuento que aquí yo hago alguna alusión al respecto, pero en el libro anterior, en el de Cura del Sentimiento de Culpa y de la Depresión, yo muestro 3 dimensiones de la culpa que operan en lo humano. Y como decía hace un momento, no se necesita ser psicoanalista para uno más o menos tener una idea de cómo esto funciona en uno. Hay una culpa imaginaria, que es la que nos han infundado, y yo creo que los dispositivos de poder, yo creo que aquí podríamos hacer una intertextualidad con Foucault. Podríamos poner a dialogar a Foucault con Freud, con Riquet. Es más, de hecho, tengo por ahí esbozado un anteproyecto, quizás lo desarrolle en un doctorado o de manera independiente. Pienso establecer relaciones entre el cuidado de sí, desde la perspectiva de Foucault, la culpabilidad y el acto médico.
Ese es un trabajo que tengo ahí como en remojo y tengo algunas sospechas. Pero desde el punto de vista de la fe y de todos los dispositivos de poder de los cuales habla Foucault, sobre todo en ese texto maravilloso de Foucault que se llama El poder psiquiátrico, uno ve que todas las instancias de poder logran sostenerse a partir de la inoculación del sentimiento de culpa en los sujetos y en las colectividades. De hecho, creo que el derecho funciona así. O sea, la ley está ahí, no de manera explícita, es una abstracción, como Dios. La ley y Dios se parecen, porque no dan la cara, pero están ahí operando, y cada quien a su manera, dependiendo de la estructura psicopatológica que tenga, va a ser más sensible o no frente a esa abstracción. Entonces, bien podríamos distinguir una culpa imaginaria de otra culpa simbólica y de otra culpa que sería real o de sangre. Una culpa así, voy a decirlo así de manera puntual, un ejemplito así como de culpa imaginaria. Culpa imaginaria yo diría que es aquella de la cual el sujeto se tiene que curar, y no solamente por medio de un tratamiento psicológico o psicoanalítico, yo creo que también por la vía del arte, por medio de la literatura, por medio de la poesía, uno logra cosas. Incluso esta mañana me preguntaban por Dostoyevsky, y sí, Freud se ocupó de Dostoyevsky y llegó a decir de que seguramente ese tipo habría llegado a ser un mejor escritor si hubiera podido tramitar el peso de la culpa. La culpa en Dostoyevsky es una cosa que está reflejada en su obra, ¿sí? Entonces, una cosa es el sentimiento de culpa por la vía de la fantasía, por la vía de lo imaginario, y ahí estamos todos, absolutamente todos. Estoy seguro de que nos hemos sentido culpables por cosas que pensamos, por cosas que dijimos, por cosas que hicimos de niños en la relación con nuestros padres, y es muy probable que todavía esos vestigios de culpa nos atormenten, y a la larga esos vestigios de culpa no nos han permitido ir por la vida de una manera un poco más ligera, mucho más tranquilos, ¿sí? Lo que yo he observado en mi ámbito clínico es que cuando una persona se pone en la tarea de poner en palabras su historia personal, comienza a resignificar esa historia, y entonces uno escucha casos como, por ejemplo, una paciente que me decía recientemente, me decía, es que yo toda la vida había creído que mi papá no me había querido, y como mi papá no me había querido nunca, yo siempre lo odié, y el problema es que me casé y mi esposo me terminó odiando, mis hijos me terminaron odiando, todos se fueron y me dejaron, y tiene toda una historia de abandonos que está asociada a esa relación con el padre, y ya en este momento ella dice, y ver de que a la larga mi padre hacía esto o hacía esto otro, no porque me odiaba, sino precisamente porque me amaba mucho, y yo no pude entender eso. Lo que decía George ahorita, es una niña. O sea, todos, de alguna manera, en lo que tiene que ver con el deseo y en lo que tiene que ver con los complejos familiares experimentados en la infancia temprana, somos niños. Lacan, por ejemplo, sentía una gran tristeza porque él decía, hombre, es triste, es lamentable que una persona llegue a una edad avanzada y no logre antes de morirse tramitar ciertas cosas que lo han hecho conducirse por la vida de manera pesada. Yo personalmente también lo lamento. Yo por eso es que tengo que hablar de esto, porque yo pasé por psicoanálisis, y yo la verdad puedo decir de que mi vida a hoy es muy distinta
de lo que era hace 20 años atrás. Y estoy convencido, o sea, yo soy un testimonio viviente de que el psicoanálisis sirve para algo, no solamente para hablar de estas cosas, es lo que menos me importa a mí. O sea, lo más importante para mí del psicoanálisis es lo que yo puedo hacer en mi consultorio, con personas que van con un síntoma y que ese síntoma está ligado a una historia personal, vivida en una familia. Y yo creo que en eso soy freudiano, porque a Freud, bueno, su largo aliento le dio para hacer conferencias en muchas partes, hacer congresos, escribir, pero a Freud siempre le preocupó el asunto del sufrimiento. No se les olvide de que él primero fue médico, y él cuando pasaba por los pabellones en el Hospital General de Viena, él veía que mucha gente que estaba ahí sufría, y ese sufrimiento no se podía, digamos, localizar anatómica o funcionalmente. Él se dio cuenta de que muchos de esos sufrimientos tenían que ver con el dolor del ser, dolores del ser, dolores psíquicos, dolores del existir, porque es que existir duele, ¿sí? Nuestra existencia está ligada a nuestra historia personal, y al estar ligada a nuestra historia personal, pues ahí hay un sufrimiento, y ese sufrimiento lo podríamos llamar un asunto imaginario. O sea, todos sufrimos por cuestiones imaginarias, pero esto no se resuelve con consejitos. No, eso es imaginario, no vuelva a sufrir por esas cosas, como cuando hace la vecina, o sea, la vecina que va a contarle un determinado problema a una amiga, y entonces la amiga le dice: ay, bobita, no sufra por eso, a fulanita de tal le pasó una cosa peor, y eso no sufre como usted. O sea, ahí hay una profunda ignorancia, un profundo desconocimiento, porque la verdad es que cada quien está solo con su sufrimiento. Por eso cuando alguien encuentra un analista, y el analista que está entrenado para escuchar eso singular y hace preguntas y no se mueve de ahí, no cambia de tema, sino que sigue a la persona en el discurso, la persona dice: esta persona sí tiene oído para estas cositas, y vuelve, porque siente que hay un oído que recepciona, digamos, ese dolor, ese saber asociado a la infancia, y todo eso está cargado de dolor, y esa persona siente que ahí puede llegar a experimentar eso que Séneca llamaba tranquilidad del alma. Entonces hay que distinguir esos tipos de culpa. Una cosa es la culpa imaginaria, otra cosa es la culpa simbólica. Un ejemplo de culpa simbólica, yo le decía esto a unos estudiantes que tuve en una universidad en la que yo era profesor y al mismo tiempo era el psicólogo, y mucha gente a veces llegaba muy angustiada cuando estaba ya casi que terminando derecho. Yo fui profesor por allá en una universidad de derecho, de antropología jurídica y de sociología jurídica, y entonces me topaba como con ese fenómeno que Freud menciona: los que fracasan cuando triunfan o cuando están a punto de triunfar. No sé si ustedes han tenido agudeza para observar ese fenómeno, como personas que han trabajado mucho por lograr algo, tan pronto se están acercando a ese logro, algo pasa y desisten. Pues yo he visto eso mucho entre los estudiantes que han estudiado con mucho esmero, con mucha dificultad, y entonces en medio de muchos esfuerzos llegan al octavo, al noveno semestre, y ya no les falta sino, por ejemplo, presentar la tesis, y algo pasa y no se gradúan. Es muy curioso eso, ¿sí? Como si la persona, al estar acostumbrada a lo maluco, a lo difícil, a lo tormentoso, la misma persona buscara hacer cosas para no obtener eso por lo cual trabajó. Y eso tiene que ver con una culpa simbólica, no una culpa imaginaria, sino con una culpa simbólica, en el sentido de que graduarse para muchos de esos sujetos es ir más allá del padre. Además, hay muchos profesionales que después de obtener un título y al mirar hacia atrás y al compararse con sus familiares, sienten como que ese título les pesa, o sea, como si la persona se dijera: mejor habría sido no tener este título, porque con este título
lo que estoy es teniendo problemas, ya mi familia no me quiere, me rechazan. O sea, ahí hay un asunto de la culpa asociada al éxito, ¿sí? Y yo creo que eso a Edipo le pasó. O sea, rey de Tebas, todo el mundo lo tenía, digamos, en un lugar privilegiado, no aguantó el éxito y él mismo tuvo que hacer cosas para desplomarse. Hay quienes fracasan al triunfar, pero también hay quienes triunfan al fracasar. Ahora ahí. Yo le voy a hacer una pregunta muy breve. No, yo le doy gracias a Elkin por la indirecta, que la culpa se cura con la poesía. Una pregunta muy breve porque yo veo que ya pues la hora está y habría mucho que decir. Yo leí el libro y por supuesto que cada uno de los capítulos suscita una serie de preguntas. Hay una bibliografía muy extensa y bueno, sería para quedarnos mucho rato aquí pues planteando, pero apenas algo muy breve, y es la carátula. La carátula, bueno, ya se quitó de la imagen que teníamos al frente, pero muestra un cuadro goyesco, y ese cuadro está allí bajo el título Culpabilidad y Crimen. Lo que muestra Goya en esa pintura es la manera como Napoleón, a través de su hermano José, irrumpe en España a llevarle la civilización a los españoles. Los españoles se ven agredidos. Para España, los franceses rompen la armonía. La armonía, pues, en términos de su teodicea, que todavía se prolongaba hasta esos comienzos del siglo XIX. Pero para los franceses, España estaba atrasada. De ahí que Goya, ¿no?, está mostrando a través pues, de esos fusilamientos cómo la razón, la ilustración, cabalgando en las huestes de napoleónicas, ¿no?, comete crímenes a nombre de una civilización. Entonces, aterrizando un tanto pues allí como la parte de la idea, extrapolándolo a nuestra situación, vemos que Colombia ha tenido 50 años de guerra y que necesita de algún modo pues saber que hay detrás de esos 50 también muchos culpables, muchos que han buscado a través de algún mensaje político instaurar algún tipo de orden. Entonces, cuando es tan difícil realmente, en medio de toda esa tradición violenta que hemos tenido, identificar entre unos y otros, entre un Estado y entre grupos que han subvertido lo que ese Estado a través de un orden ha querido, un orden que hay que ponerlo entre otras cosas entre paréntesis. Entonces el asunto se complica, ¿no? Entonces tiene que haber, ¿no?, una justicia transicional que permita darle una salida al conflicto. Entonces yo quería pues frente a este pequeño esbozo que Elkin nos dijera algo también muy breve, porque ya pues estamos como por fuera del programa. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna otra inquietud? Sí, aquí. Perdón. Yo te hice una pregunta referente al contexto colombiano. ¿Qué sucede en las familias con los hijos que tienen los padres ausentes porque fueron muertos o porque por algunas razones socioculturales se han ausentado de del panorama de los hijos? Bueno, a ver, aquí hay un asunto que requiere de cierta agudeza,
subjetiva, porque nos hemos acostumbrado a hablar mucho del padre ausente, pero hay una ausencia del padre, yo diría más problemática, y es cuando el padre está presente de cuerpo, pero no opera. O sea, en la contemporaneidad hay muchos casos así, en donde el padre está ahí, sentado, muchas veces tiene más autoridad el televisor, porque el televisor aglutina la mirada, la participación de los hijos, y el padre por allá, y el padre habla y nadie lo escucha. Miren, yo tengo que decirlo, a mí me llevó al psicoanálisis la relación con mi padre. Cuando yo inicio mi propio análisis, pues no porque me haya psicoanalizado a mí mismo, o sea, yo pasé por 2 largos análisis con 2 psicoanalistas, y desde el primer encuentro con el primer psicoanalista, el tema que yo comencé a poner en palabras fue el tema relacionado con mi propio padre. O sea, mi padre, como muchos de los padres de algunos de ustedes, era un hombre, un campesino con voz de trueno, ¿sí? Y estoy seguro que muchos de ustedes también han renegado porque tuvieron un padre así. Y en este momento yo puedo decir de que fue una gran fortuna haber tenido un padre así, porque ese padre me permitió inscribir en mi subjetividad cosas que creo que de otra manera no habría podido inscribir, ¿sí? Entonces, yo creo que yo tuve padre, de eso no me queda ni la menor duda, en términos biológicos, en términos anatómicos, el Señor estuvo ahí y nunca, como decimos en lenguaje guerrero, nunca abandonó el cañón, siempre estuvo ahí, al lado del cañón, ¿sí? Y lo que yo observo, y me parece que eso sí es muy lamentable, porque no hay nada más lamentable para un chico o para una niña que crecer sin casi recuerdos del padre. O sea, uno recuerda al padre o recuerda a los padres en tanto los padres hablan, porque es que los recuerdos tienen que ver con acontecimientos, tienen que ver con sucesos, pero sobre todo con palabras, porque es que las palabras fijan la libido psíquica a momentos históricos. Mi papá me dijo, yo creo que todos de alguna manera, así no tengamos, digamos, la rigurosidad científica para citar autores, porque eso lo aprende uno en la academia. Uno sabe que para escribir un libro que cumpla con ciertos estándares de rigurosidad y de cientificidad, uno tiene que citar a los autores en los cuales se apoya. Pero antes de eso, uno ha aprendido a citar al otro. Uno todo el tiempo está citando al otro. Uno cada vez que habla, casi que no está hablando en nombre propio, sino que está hablando con las palabras de otro que está ausente. Y todos de alguna manera, es que mi mamá decía tal cosa, es que yo aprendí tal cosa de mi papá. Esos son autores, autoridades, ¿sí? Que han quedado ahí en la estructura del superyo. Entonces, no hay nada más lamentable para un chico el no tener esa historia para contarla, ¿sí? El no tener como anécdotas de lo que el padre le dijo, de lo que el padre opinó en materia de tal o cual cosa, y que por eso que le dijo el padre, bueno, entonces yo creo que esto es bueno, esto es malo. O sea, el padre de hoy, a mí me parece que es un convidado de piedra, es alguien que le da miedo, casi que le da miedo hablar con sus hijos, y le da miedo sentar posición, porque teme que lo odien, teme que no lo quieran. El padre del pasado me parece a mí que era alguien
Es muy con castrador. mucha más valentía, No, es castrador. porque hacía lo que tenía que hacer y no le preocupaba mucho de que los hijos lo quisieran. Castrador. Y lo más curioso es que ese padre castrador se hacía amar más que el otro de los tiempos actuales, que no es tan castrador. Es curioso eso. Yo no sé si ustedes han reparado, no sé si ustedes han reparado en ese detalle, pero a mí me llama mucho la atención. Como un padre que puede ser, que puede tener voz de trueno, que puede ser incluso hasta muy injusto en muchas cosas, muchas veces es mucho más recordado y es mucho más anhelado y es mucho más amado que aquel otro que no fue sino pura ternura y que tenía miedo todo el tiempo de que los hijos no lo quisieran. No, es que el asunto de la ley es un asunto que se tiene que anunciar, pero si la ley no se cumple hay que obligar. Hoy día los niños dicen en la casa tranquilamente, no me da la gana de ir a estudiar, y entonces los papás dicen, bueno, hay que hacerle caso, ¿cómo le vamos a llevar la contraria? Y me parece que ahí hay una falla esencial, que no solamente se ha quedado ahí en el ámbito de la familia, sino que también eso ha trascendido a la empresa, a las organizaciones. En todas partes uno encuentra gente que no asume nada de manera directa, sino que no, es el comité, que pasó tal cosa, se cometió tal o cual injusticia. El comité, ¿y quién es el comité? Nadie, todos y ninguno. Eso es muy grave, a mí me parece que es muy grave, porque detrás del asunto de la culpabilidad, lo que está diluida es la responsabilidad, ¿sí? Y ese es un problema muy grave. Muchas veces en la vida cotidiana hablamos de responsabilidad por aquí y por allá, pero a la hora del té, como se dice, nadie asume la responsabilidad. Y me parece que eso sí es un problema ya de orden ético. No sé si con eso respondo tu interrogante. Buenas noches. Es una pregunta, estaba ahorita hablando sobre el inconsciente. La pregunta es como si el inconsciente solamente es uno, o podemos afirmar que el inconsciente es periódico, como cuando uno entra en dos espejos paralelos y se vuelve como infinito la imagen. No sé si me hago entender. A ver, el periódico, dices. Sí. O sea, no, a Porque ver, pueden ser varias me cosas. parece muy interesante porque no se puede hablar de el inconsciente, o sea, en Sí. términos de precisión, y hay psicoanalistas que han hecho esa puntuación, es mejor hablar de lo inconsciente, no del inconsciente como una generalidad, sino lo inconsciente y referido al caso por caso. O sea, una cosa es el inconsciente de George, otra cosa es el mío, otra cosa es el inconsciente de María, O sea que es el inconsciente de Adonai, el inconsciente de Jorge. Bueno, todos tenemos una historia personal, a eso fue le dio el nombre de inconsciente. Y claro que es periódico, ¿sí? Porque el inconsciente se construye a partir de la historia personal. Digámoslo así, el inconsciente es una especie de archivo secreto, Sí. pero que no es tan secreto, porque ese archivo tiene su manera de revelarse, su manera de pensar y se expresa. Sino que Se también expresa por medio de los síntomas, por medio de los sueños, por medio de los actos fallidos, por medio de la poesía también se expresa el inconsciente. lo mira con esa forma periódica, porque uno puede llegar a tener como varias voces al mismo tiempo. ¿Varias qué? Como varias voces. Sí, claro. Hay un inconsciente asociado a las palabras de papá y hay un inconsciente asociado a las palabras de mamá. Pero pare de contar. Usted me hace acordar de un fragmento que hay en la Biblia, en donde dice el historiador evangelista que Jesús va por una región que es conocida como la región de los Gadarenos, y hay un endemoniado al que Jesús lo aborda y algo así como en condición de autoridad le pide que se identifique, algo así como muéstrame tu cédula de ciudadanía o algo así.
le dice que se identifique, y entonces dice el historiador y evangelista que el endemoniado gadareno le dice: soy legión. Y yo creo que con eso te respondo. O sea, el ser humano, y esto lo dice Freud, el yo es un cúmulo de identificaciones, y las identificaciones son inconscientes. Entonces, desde el punto de vista inconsciente, uno no dialoga solamente con papá y mamá, uno dialoga con todos aquellos con los cuales uno ha entrado en relación por medio de lo simbólico. Uno dialoga con los maestros que tuvo en la infancia, uno dialoga con aquellas personas significativas del ámbito social que uno admira. Uno está en permanentemente diálogo con sus maestros. ¿Qué aquí estamos haciendo? Aquí estamos haciendo un diálogo con dos que ya desaparecieron, con Riquet y con Freud. Pero detrás de Riquet y Freud hay un montón de gente. O sea, ir a análisis es nada más ni nada menos que entrar en diálogo con lo más esencial de mí mismo, ¿sí? Porque es un trabajo de rememoración, es un trabajo de diálogo con aquellos que en un momento determinado yo creí que olvidé. Es que es curioso, un análisis, incluso los franceses y también los argentinos saben que el psicoanálisis es un asunto muy conveniente, sobre todo para las personas que están implicadas en labores artísticas y creativas, porque se ha demostrado de que cuando una persona habla de sus cosas más internas, más profundas, se desata, o sea, se produce un fenómeno que conocemos en el campo psicoanalítico como el levantamiento de la represión. Y levantar la represión es liberar energía. Por eso cuando un sujeto se somete a una experiencia analítica, de ahí se genera una cantidad de cosas muy interesantes. O sea, si esa persona antes era muy poco propositiva, muy poco pensante, muy poco crítica, lo normal es que se desate una posición crítica, una actividad creadora. Y eso también es una prueba contundente de que el psicoanálisis sirve para algo. Pero si una persona tiene muchas represiones, y las represiones, ¿qué es la represión? O sea, es una especie de hipoteca